excusas ok y participen del sorteo que ya va a terminar. Todo en Instagram, siempre en Instagram, ¿eh? Mientras tanto, ya está conectado con nosotros nuestro próximo entrevistado. Vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se terminó de aprobar en el Senado de la Nación en el día de ayer, a la noche, a la noche. y también de la guerra a la inflación. No sé, digo para meterle un poco de onda. Se ha convertido en un meme ese anuncio. No sí. sé, está Juan Valerdi, economista y amigo de la casa, pero sobre todo un gran economista. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Gustavo Cano, Pepo Benítez, te saludamos desde Conexión Abierta. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer hablar con vos y tu equipo. Lamentablemente, estaba escuchando la nota anterior, que obviamente tuvo un buen final, pero en el FMI no tenemos un buen final y no podemos hablar de una negociación ni de un acuerdo con el FMI, sino que lo que estamos hablando, lamentablemente, para arrancar así suavecito, es de un pacto de convivencia con un violador al que nos entregó Macri de noche y desnudo. Apa, es muy fuerte la imagen. Fuertes declaraciones. Juan, me gusta hablar con Juan Valerdi por eso. Arrancamos. ¿Viste? Claro, ¿viste? Uno dice, bueno, va a arrancar, uno arranca, qué sé yo, dando un pase, no, patada al pecho, arrancó ahí y por eso me gusta hablar con Juan Valerdi. Juan, ¿es así? ¿Es tan negativo esto que se ha acordado y que se ha aprobado y que tanto revuelo ha armado en la política nacional este acuerdo con el fondo? No, en rigor lo que es malo es tener el fondo adentro de nuevo y Claro. lo tenemos adentro desde el 2018. Eso es lo peor. Eso no fue un accidente, no fue que Macri necesitaba dólares para alguna cuestión o su reelección, lo que sea, sino que no es casual que hoy Estados Unidos esté pujando como está pujando con Rusia y con China, que son prácticamente de hecho y gracias a Estados Unidos los convierte en un bloque y a toda Eurasia, digamos, y lo que se está definiendo también tiene que ver con meter al FMI en la Argentina de manera tal de tener una parte de Latinoamérica controlada y al resto controlarla con el ejemplo. Entonces, lo que está pasando con el FMI de Argentina no es solo para la Argentina y para tenernos bien pisaditos, sino también una muestra para un Chile que, de alguna manera, aunque sea su población, quiere virar de esa derecha recalcitrante o disimulada que había, a Perú, a Bolivia, que obviamente se recuperó después del golpe que le dio también Estados Unidos, a Colombia, que está simpatizando con virajes también, y probablemente al más importante de Latinoamérica, que es Brasil, que podría volver de la mano de Lula. Entonces digo, lo que está pasando con el FMI con la Argentina, que fue gestado en 2018, es no se salga más de acá y no salen de mi control. El FMI lo maneja 100% de Estados Unidos. Y esto que hacemos ahora, este acuerdo, es la consecuencia de 2 años que alguien podría decir, y yo lo he escuchado, de Guzmán pelotudeando. No, Guzmán no estuvo pelotudeando 2 años. Guzmán estuvo 2 años negociando con las anteojeras y los modales de alguien que estuvo un par de décadas dando clase en Estados Unidos. Obviamente juega el juego de ellos. Y no digo que esté jugando para ellos, que no se entienda mal. Juega el juego de alguien que estuvo en un lugar donde se enseña a jugar al ajedrez y entonces a lo sumo él discutirá y dirá, no, déjame mover el caballo 3 para acá y 1 para allá en vez de 2 y 1, qué sé yo, pero nunca va a patear el tablero y decir, acá se juega el fútbol. Claro. Ese es el problema que tenemos. Ahora, se habló mucho, Juan, de que con esto que ha sucedido en el Congreso, se ha legitimado una deuda que en origen era ilegítima con lo cual, digo, a mí me hace ruido porque Macri había sido electo presidente con el voto de los argentinos, digo, ahí hay una legitimidad, pero que no había pasado por el Congreso. A eso se refieren cuando dicen que es ilegítima. Digo, y que esto clausura la posibilidad justamente de llevar a la justicia a los que aprobaron este préstamo con el fondo, a los que pidieron o a los que trajeron al fondo de vuelta a la Argentina, y por otro lado también se imposibilita juzgar a aquellos que la hayan fugado. ¿Esto es así? O sea, ¿se firmó un manto de impunidad en materia de deuda económica? Bueno, primero esto último, no es que vos estás inevitablemente inhibido de juzgar a los que tomaron esta deuda y se la fugaron. Por ejemplo, no estás inhibido. Ahora, si hace un año Alberto dijo, vamos a ir con la justicia a investigar los que tomaron la deuda, no dijo nada de los que la entregaron desde el FMI, que en realidad la metieron con forceps y muy por encima de lo que el FMI mismo decía que nos podía dar, entonces su carta orgánica, ¿no? Un funcionario.
Entonces, si vos estuviste 2 años pagando los vencimientos de una deuda que algún día querés juzgar como ilegítima o ilegal, y estás complicado. Si además después firmás un papelito donde dice que vos vas a pedir prestado ese mismo monto a pagar la que tomó Macri, lo que va a pasar es que dentro de 5 años van a hablar de la deuda con el FMI, del Frente de Todos, de Cristina, de Alberto y de Massa, porque la de Macri ya se va a haber pagado. Y ese es el supuesto diálogo que reconstruyó Berbisky entre Guzmán y Alberto, supuestamente. Por ahí lo está ayudando Alberto a quedar un poquito más despegado de esto, y dice, pero ¿cómo? ¿Esto no era que pateábamos para adelante la deuda de Macri? ¿Cómo que nosotros pedimos guita para pagar la de Macri? Entonces la de Macri va a quedar pagada, Macri va a quedar como un señor con el FMI, y nosotros vamos a quedar pegados, el peronismo, el Frente de Todos y demás, con una deuda que obviamente no se va a pagar en 13 años, como es lo que se supone, sino que va a volver a renegociarse dentro de 2 o 3 años cuando quede clara que sigue siendo impagable, sobre todo cuando se junta con los acreedores privados, con la deuda de los acreedores privados, que también estuvo muy mal negociada y lo hemos charlado con vos. Entonces digo, el problema que tenés es que si vos estás pagando permanentemente, obviamente ya asumís que es legal esa deuda, y lo ilegítimo es diferente de lo ilegal. Lo ilegítimo es, sí, la legalidad la cumpliste, ponele, porque había una delegación del Congreso que está discutida, qué sé yo, pero lo hiciste entre gallos y medianoche y sin hacer el más mínimo cálculo razonable de cómo y cuándo se podía pagar. Eso es lo que la hace ilegítima, además de cómo se negoció y de para qué sirvió, que es para la fuga. Y entonces ahí tenés un delincuente, disimulado por supuesto, como Álvarez Agis, que dice, no, legítima debe ser, porque a Macri el año pasado le hicieron ganar las elecciones, así que la gente lo respalda. Ese tipo de chicanas baratas y absolutamente arteras son las que dicen que hubo legitimidad, porque Macri sigue siendo elegido por una parte de la población que claramente tiene vocación suicida desde el punto de vista económico-social, ¿no? Juan, seguimos tirando bombitas. Tiraste... Estamos en el día de la declaración a la guerra de la inflación. Sí. Esto va a quedar para la posteridad. Una de las primeras guerras en la historia de la humanidad declarada con 3 días de anticipación. Claro. Así que del otro lado las trincheras están bastante reforzadas, sí, lamentablemente. Pero bueno, yo no veo misiles ni nada, ¿no? Bueno, pero ahí, mira, me metiste vos en el tema y lo emparento también, ¿no? Digo, porque esto sirve para también poder pensar o tratar de anticipar lo que le va a venir al pueblo argentino en los próximos años. Digo, esta guerra anunciada que en algún punto, y lo digo con mucho respeto por la investidura presidencial, pero en algún punto ha convertido a este gobierno en un meme, ¿no? Digo, hace 3 días que en las redes sociales no paran de aparecer imágenes, estas imágenes graciosas, ¿no? De la guerra. Digo, Soti, que es un colega nuestro, integrante de este equipo, nos decía, firmemos la paz con la inflación porque la guerra la venimos perdiendo hace años. Digo, es por ese lado. ¿Qué opinas vos de esta declaración y a qué puerto crees que puede llegar esta guerra? Mirá, lamentablemente la única forma de que esto no se hubiera convertido en un meme hubiera sido que hoy, a la mañana, hubieran anunciado una serie de medidas que hubieran tenido bajo absoluto secreto y que hubieran sido contundentes en esta lucha. Ahí sí que no hubiera habido más memes, digamos, porque se le iban a tomar en serio, sobre todo los que se la tienen que tomar en serio, que son, como bien dijiste, los que hace 6 años la vienen ganando por afano esta guerra, sin declararla, simplemente pasándonos por arriba a los 44 millones de argentinos. Entonces digo, lamentablemente eso no ocurrió, y de hecho en estos 2 días, lo que estuvieron anunciando que podía formar parte de esa guerra, se lo desactivaron rápidamente, o sea que los misiles las desarmaron en el piso sin lanzarlos. Digo, retenciones sería uno de ellos, cupos y restricciones de exportación otro, pero digo, de la palabra al hecho hay un trecho grande y una amiga abogada me decía res non verba, hechos y no palabras. Y yo estoy acostumbrado a ver que estas palabras no se convierten en hechos que vayan al fondo de la cuestión, valga la redundancia que hoy estuvimos hablando del fondo. Sí, y en el propio acuerdo con el fondo se decía que lo más importante era la lucha con la inflación y la planilla Excel de Guzmán, antes de la guerra, que es del 24 de febrero, antes de la guerra ponía de acá a 3-4 años que la inflación iba a estar entre el 30 y el 47%. O sea, no es que la bajaba al 15% como el mentiroso de Duhovne puso cuando le fue a pedir la guita al fondo, que la bajaba en 2 años al 15%. Entonces digo, el problema que tenemos es que es muy memeable, digamos, toda esta lucha contra la inflación, porque hace 2 años que vienen acariciando huevos y para hacer la tortilla hay que romperlos, ¿viste? Ahora, Juan, la que te hago siempre.
A mi vieja, Mandale un abrazo a tu vieja que me debe extrañar. Vos que explicás. Tenés miedo de que tire muchas bombas. No. Algún día vamos a contar la anécdota de cuando armamos en un programa la sección Haciendo Amigos con Juan Valerdi y hablábamos, así como ustedes escuchan, analizábamos comentarios de otros economistas y Juan los caracterizaba, por supuesto, ¿no? Era la sección Haciendo Amigos. Pero, Juan, digo, a mi vieja, a doña Rosa, que va a comprar al almacén, al barrio, todos los días, que le aumentan los precios, si le tenés que decir para qué se tiene que preparar, en los próximos 6 meses o un año, ¿qué le decís? Mira, una cosa que me voy a parecer a Lita de Lázari, pero no tengo más remedio porque Lita aprovechó, digamos, después fue muy funcional siempre. Pero digo, una de las cosas que pasan cuando la inflación está arriba del 50%, como está ahora, hace varios años, y antes estuvo arriba del 20%, es que la gente no sabe cuánto carajo cuestan las cosas. Claro. Entonces, en mi barrio, Citibel, las afueras de La Plata, la misma fruta o verdura, la misma exactamente, tamaño, calidad, etcétera, en una verdulería cuesta algo y a 3, 4 cuadras, 5 cuadras cuesta la mitad o el 30%. Esto te lo digo, fui hoy a la verdulería y es así. ¿Por qué puede pasar eso? Y porque la gente no sabe cuánto carajo cuesta, especialmente con cosas que suben y bajan todo el tiempo, como es verduras y frutas. Con la carne ya sabemos todos que cuesta un huevo, valga la redundancia, que también es tan carísimo. Claro, entonces digo, la gente lo que se tiene que acostumbrar es que no es que el verdulero que cobra caro una cosa a la otra es un delincuente, simplemente no sabe también probablemente a cuánto le van a bajar o no los cajones y más, y por si acaso se cubre. Y algunos no. Entonces tenés que ser pícaro y ver. Yo al hipermercado, por ejemplo, hace mucho tiempo que no voy, porque hace rato que es una cuestión no solamente ideológica, sino de que te arranca la cabeza con todo lo que pueden y te ponen una oferta para que vayas como un chorlito y caigas, digamos, ¿no? Pero digo, hay que ir a los negocios de barrio que muchas veces tienen mejores precios que los hipermercados, hay que aprovechar todas las ofertas y las promociones que te ofrecen los que se están matando por los medios de pago, cosa que es una estupidez que el gobierno no tenga su propio medio de pago, con la guita que mueve el ANSES en jubilaciones, en asignaciones universales por hijo, en asignaciones a la pobreza y demás, con toda la guita que baja, el gobierno tendría que haber desarrollado su propio medio de pago electrónico con promociones y con control de cuánto le cobran las cosas a la gente. Eso se lo propuse a la gente de ANSES cuando estaba Banoli y no me dieron bola y mandaron a los viejos a hacer cola en los bancos. Entonces digo, hay que ver y aprovechar todas las oportunidades que hay en este bolonqui de la guerra de la inflación contra la gente que hasta ahora están ganando ellos, ¿no? Juan, como siempre te tengo que agradecer porque además siempre me salvás y entonces te quiero agradecer de verdad esta comunicación súper clara para nuestros oyentes, nuestras oyentas. No me imagino a Kachanowski yendo a comprar a la verdulería, por eso también lo veo tan alejado de la realidad a muchos economistas, y por eso también te agradezco a vos que siempre estés explicándonos de economía, y que nos demostrás esto, ¿no? También, ¿no? Porque a veces también, yo cuando siempre que lo entrevisto a Juan, le digo, explicáselo a mi vieja, porque la verdad que también yo entiendo que llegó la hora de que el ama de casa, el laburante del barrio pueda entender la economía, dejen de hablarle en difícil, porque yo siento que cuando le hablan en difícil, Juan, por lo general, ¿qué está pasando? No se están mintiendo. No se están mintiendo. Juan, muchas gracias. Y aparte tenés mucho economista, mucho comunicador, mucho mercenario que están jugando, como por ejemplo el que mencioné antes, el ex viceministro que está jugando para los energéticos y dicen, no, hay que subir la tarifa porque si no, se va a pudrir todo en el invierno, y te inventan cosas, te justifican el macrismo, se sientan con Caputo, Duhovne y compañía. Entonces digo, hay que separar la paja del trigo, y también a mí ir y comprar cosas que sé que cuestan la mitad en otro lugar, no solamente me jode el bolsillo, me jode que me traten de pelotudo. Y hay muchos comerciantes que lamentablemente lo están haciendo aprovechando a río revuelto ganancia de pescadores. No digo que sean todos los comerciantes que hacen eso unos delincuentes, pero sí unos abusadores. Obviamente el problema de la inflación no está en la punta, pero en la punta también influye. Claro. Y los hipermercados ni te digo, y los intermediarios y los productores concentrados también. Así que bueno, hay que tratar de sacarle la máscara. Juan, muchas gracias y no va a faltar la oportunidad. Prontamente estaremos nuevamente en contacto con vos. Gracias. Abrazo grande, Gustavo. Un abrazo para tu equipo. Gracias. Ahí estaba Juan Valerdi, economista que te habla claro y que hace las compras también. Me encantan los títulos que tira. Me quedé maravillada. 28 títulos. No me quedó claro lo de Álvarez Agis, pero después lo voy a repasar en el audio. Dale, vamos.